Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa más de Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy vamos a hablar del libro de Alma, el capítulo 22, los versículos 15 al 16. Desde el programa anterior hasta el de ahora habían pasado muchísimas cosas. Amón estaba hablando con el rey Lamoni luego de sus actos heroicos protegiendo los rebaños del rey y pudo predicarle el evangelio. El rey Lamoni se emocionó muchísimo y tanto por esta predicación y otros milagros, tanto él, su esposa y todas las personas que estaban ahí alrededor pudieron saber que lo que Amón decía era cierto, pero esto no bastó, sino que Amón sintió que tenía que viajar a la tierra de Midoni, porque allí estaban encarcelados sus hermanos. Eso fue lo que por medio de revelación él sintió. Entonces le dijo al rey Lamoni que tenía que ir hacia allá. Y cuando le dijo la razón, el rey ofreció acompañarle para ayudarle a liberar a sus hermanos. Pero en el camino se encontró con el padre del rey Lamoni, quien era el rey de toda esa tierra. Y la verdad es que fue algo inesperado. Cuando el padre del rey Lamoni vio que se encontraba con un nefita, se enojó muchísimo. Y al querer saber por qué estaban pasando estas cosas, el rey Lamoni le dijo que era para poder liberar a los hermanos de Amón. Más se enojó todavía su padre, a tal punto de que tomó la espada e intentó acabar con la vida de su propio hijo. Amón lo protegió de inmediato. Entonces estaba aún más enojado el padre del rey Lamoni, y la pelea se hizo aún más fuerte. Pero Amón pudo salir triunfante hasta esta pelea, hasta el punto de que estuvo a punto de poder quitarle la vida. Estuvo con la espada en mano para poder hacerlo. En este punto el padre del rey Lamoni rogó por su vida. Le rogó de tal forma que aún le ofreció la mitad de su reino, con tal de que le permitiera vivir. Pero Amón no deseaba sangre. Lo que él deseaba era poder liberar a sus hermanos y compartir el evangelio de Jesucristo. Entonces lo que le pidió fue sencillamente que liberase a sus hermanos y que pudiera permitirle que mantuviera tanto el reino como la vida el rey Lamoni. Entonces el padre del rey Lamoni se dio cuenta de que había un gran amor entre Amón y el rey Lamoni y se emocionó muchísimo y permitió que estas cosas acontecieran. Y se fue a su hogar. El padre del rey Lamoni, el rey de toda esa tierra, quedó muy confundido. No entendía por qué, a pesar de que le había ofrecido la mitad de su reino, solamente le pidió por la vida de su hijo y los hermanos de Amón. No podía entenderlo. Hasta que Aarón, uno de los hermanos de Amón, que había sido liberado a causa de todo esto, llegó a predicarle el evangelio. Era la oportunidad del padre del rey Lamoni de poder saber el porqué, de la manera de actuar de Amón. ¿Qué lo había motivado? ¿Qué es lo que enseñaba? ¿Qué era aquello tan importante que hizo que aún su hijo cambiara tanto? Entonces Aarón empezó a predicar el evangelio de Jesucristo, la expiación de Cristo, la vida eterna, y todo esto le llamó aún más la atención. Y fue así que le hizo la siguiente pregunta. Y aconteció que después de que Aarón le hubo explicado estas cosas, dijo el rey: ¿qué haré para lograr esta vida eterna de que has hablado? Sí, ¿qué haré para nacer de Dios, desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo. Sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Fíjense lo que él les decía. Sintió y se dio cuenta de que lo que él había hecho durante toda su vida no era suficiente. Se dio cuenta de que había un gran gozo llamado vida eterna, que había algo maravilloso que él podía aspirar. Se dio cuenta que existía eso y lo sintió fuerte en su corazón y deseaba obtener este gran gozo. Es muy importante que entendamos que todas esas falsificaciones que el mundo nos da de la felicidad no son más que eso, falsificaciones. No son el gran gozo que ofrece nuestro Salvador. No es la verdadera felicidad que nos empuja a la vida eterna, que es la máxima felicidad de todas. Ese gran gozo es lo que nosotros debemos aspirar. El presidente Nelson nos explicaba al respecto. Si ponemos la vista en el mundo y seguimos sus fórmulas para la felicidad, jamás conoceremos el gozo. Los injustos pueden experimentar cualquier número de emociones y sensaciones, pero jamás experimentarán gozo.
El gozo es un don para los fieles, es el don que proviene de tratar de vivir de forma intencional una vida de rectitud, como enseñó Jesucristo. Él nos enseñó la forma de tener gozo cuando elegimos al Padre Celestial para que sea nuestro Dios y cuando podemos sentir la expiación del Salvador obrar en nuestra vida. Seremos llenos de gozo. El verdadero gozo es ese, el poder lograr la vida eterna. Pero ese verdadero gozo lo podemos sentir aún en esta vida, cuando caminamos el camino que nos conduce a la vida eterna, a la verdadera felicidad. El camino que Cristo mismo mostró con su ejemplo, con sus obras, con su vida y aún con su muerte. Todo eso lo hizo Cristo por amor a cada uno de nosotros, para que nosotros supiéramos cuál es la verdadera felicidad. Entonces viene la respuesta de Aarón. Mas Aarón le dijo: si tú deseas esto, si te arrodillas delante de Dios, si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, creyendo que recibirás, entonces obtendrás la esperanza que deseas. Y ese camino también va para cada uno de nosotros. Si queremos recibir ese gran gozo, entonces tenemos que tener fe en Jesucristo, lo cual nos va a llevar a poder arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces nosotros podemos tener acceso a ese gran gozo. Entonces nosotros podemos hacer un convenio con Dios por medio del bautismo y por medio del don del Espíritu Santo. A medida que nosotros hacemos convenios con el Señor, a medida que nosotros obedecemos los mandamientos y perseveramos hasta el fin, entonces obtendremos ese gran gozo. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Ese gran gozo es cuando nosotros sentimos en nuestra vida cómo la expiación de Cristo obra en nosotros. Cuando nos arrepentimos y cambiamos nuestra vida, cuando aplicamos esa fe en Cristo, nuestra vida empieza a cambiar. Y la influencia de Dios empieza a ser parte de nosotros, parte vital. Y entonces sentimos ese gran gozo. Un gozo que está accesible a cada uno de nosotros, si usted aspira a Él. Queridos buenos hermanos, no nos dejemos llevar por las falsificaciones del mundo, sino que trabajemos para obtener ese gran gozo que nos llevará a la vida eterna, que es el máximo gozo, la felicidad completa. Sigamos ese camino, sigamos el camino de la felicidad. Y ese fue otro programa más de Escrituras y Reflexiones. No olvide de darle like si no lo ha hecho y de suscribirse y de compartir este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Jesucristo.